Buenas tardes, soy Hipólito Almanza Benítez y mi compañero que está grabando es Armando Díaz. Vamos a hacer la elaboración de la práctica número 2, que consiste en la realización de un circuito serie, un circuito paralelo y un circuito mixto, es decir, paralelo y serie. Vamos a medir voltaje y corriente en cada circuito. Vamos a comenzar con el circuito C, que es este, y vamos a medir su voltaje. Estamos trabajando con corriente directa. Coloco el multímetro en voltaje de corriente directa, sus terminales para medir voltaje, y como sabemos el voltaje se mide en paralelo. Vamos entonces a proceder a medir, y en nuestra resistencia nuestra resistencia 1 nos mide 27.2 milivolts. En nuestra resistencia 2 4.9 volts, y nuestra resistencia 3, que son 125 milivolts. Nuestra resistencia son de 1 kilo, 180 kilo ohms y 4.7 kilo ohms respectivamente. Entonces ese fue el voltaje, y vamos a proceder a medir la corriente eléctrica. Tenemos que abrir el circuito. Vamos a abrirlo para que no tengamos ningún problema. Ahí está abierto, y vamos a cambiar nuestro conmutador a miliamperes. Como estamos trabajando con voltajes pequeños, probablemente ni siquiera miliamperes nos va a medir. Perdón, era así. Ahí está. Y vamos a hacer la medición. Nos marca 0.01 amperes, quiere decir que estamos fuera del rango. Entonces ahora sí. Y nuestro circuito nos da una corriente de 27.2, y vamos a corroborar esto abriendo otras dos terminales de nuestro circuito. Y también nos da 27.2 amperes, ya que es un circuito en serie. La corriente en todas las resistencias es la misma, y el voltaje en cada resistencia se divide dependiendo de la resistencia. El diagrama lo sacamos de aquí, de ese circuito que tenemos en el cuaderno. Y eso es todo por el circuito en serie. Vamos a hacer mediciones en el circuito paralelo, y vamos a conectar nuestro circuito. Ahí está energizado. Vamos a medir voltaje en cada resistencia. En nuestra resistencia 1, que es esta, tenemos un voltaje de 5.6 volts. En nuestra resistencia 2 tenemos un voltaje de 5.5 volts, y en la última resistencia tenemos un voltaje de 5.5 volts. En paralelo, nuestro voltaje es el mismo para todas nuestras resistencias. Ahora vamos a medir la corriente. Vamos a abrir
circuito y vamos a hacer la medición de nuestra resistencia 1. Colocamos el multímetro en miliamperes y las terminales también en miliamperes. Entonces procedemos a hacer la medición. Otra vez vamos a hacerla para... Nos da 180.9 microamperes en nuestra resistencia 1. La volvemos a cerrar. Vamos a medir la resistencia 2. Vamos a abrir nuestro circuito y vamos a hacer la medición. En nuestra resistencia 2 tenemos 15.3 microamperes. La volvemos a cerrar y vamos a hacer la última medición. En nuestra resistencia 3 tenemos 5.0 microamperes. Esto quiere decir que nuestra corriente se va a dividir en cada una de nuestras resistencias dependiendo el valor de cada una de ellas. Nuestro voltaje que le metido de la fuente. Ahora vamos a hacer la medición en el circuito mixto. Vamos a desconectar el paralelo ya que no queremos medir en paralelo y energizamos el circuito mixto. Vamos a medir el voltaje en nuestras resistencias que están en paralelo y después en una resistencia que está en serie. Ponemos en voltaje corriente directa, como ya lo habíamos dicho, también nuestra terminal, y procedemos a medir. En nuestra resistencia 1 tenemos 0.872 volts. En nuestra resistencia 2 tenemos 0.872 volts. Y en nuestra resistencia en serie tenemos 4.17 volts. Nos está consumiendo mayor voltaje en nuestra resistencia que está en serie. Ahora vamos a proceder con la medición de la corriente. Vamos a regresar a su conmutador a microamperes, a miliamperes, y nuestra terminal también a miliamperes. Vamos a abrir el circuito y vamos a proceder con nuestra medición. Tenemos 0.1 amperes. Vamos a llevarlo a microamperes a ver cuánto nos da la lectura. Y tenemos una lectura de 22.3 microamperes en nuestra resistencia 1. Vamos a abrir la resistencia 2 y vamos a proceder con la medición. Y nos da 805 microamperes. Y vamos a abrir nuestra resistencia 3. La abrimos y procedemos a hacer la medición. Y tenemos una lectura de 831 microamperes en nuestra resistencia en serie. Bueno, así concluimos que el voltaje en un circuito serie se reparte en cada resistencia y la corriente va a ser la misma. En un circuito paralelo el voltaje va a ser el mismo en cada resistencia y la corriente se va a dividir en cada una de ellas. Y en un circuito mixto, pues en las resistencias que están en paralelo vamos a tener el mismo voltaje y diferente resistencia, y nuestra resistencia en serie vamos a tener
diferente lectura en voltaje y corriente. El objetivo es saber identificar. El objetivo de esta práctica es para poder saber identificar qué es una resistencia, cómo puede funcionar o cómo funciona el protoboard, y también cómo usar un multímetro para poder saber cómo implementar estos elementos y no dañar nuestro material. Muchas gracias por su atención prestada y espero que sigan visitando este canal de YouTube.